placer muy grande estar con una comunidad selecta de la comunidad académica y del magisterio en general del municipio de Medellín, con representación también de otros municipios de Antioquia. Muchas gracias a la universidad por extender esta invitación, a la Universidad San Buenaventura, que con gusto hemos aceptado, más como lo decimos desde el título de la presentación, también como un desafío. Cuando escuchaba desde la mañana a mis antecesores en el foro, al doctor Goy, así le dice, Goy, y al doctor Ángel Rodrigo, y también al doctor Pablo Romero, y en la presentación del video al filósofo Fernando Sabater, yo trataba de unir mis ideas de lo que había preparado y casi que me provocaba irme a preparar otra vez, a reorganizar mi presentación para estar a tono con el discurso y con la capacidad histriónica de cada uno de ellos al dirigirse a ustedes. Al fin, casi que tomo el consejo del profesor Ángel Rodrigo cuando decía, es que con la situación como está, yo la expreso en forma bien sencilla, los que nos dedicamos a la pedagogía no podemos dormir tranquilos. ¿Recuerdan esa expresión? Así lo decía. Y me empieza un sueño de arriba abajo y de izquierda a derecha. Qué responsabilidad tan grande pararse a hablar de pedagogía con los pedagogos de Antioquia. Bien, tenemos una propuesta, una idea reflexiva acerca de lo que debería ser el acto pedagógico, el acto educativo, en términos de mirar el currículo como un proyecto de vida en la perspectiva de tener un desafío para la gestión educativa. Y pareciera como si el mensaje estuviera dirigido a un rector, a un coordinador. El mensaje está dirigido al maestro, independientemente de que éste se desenvuelva en la vida administrativa o en el ambiente de aula. El maestro que ve la pedagogía, la posibilidad del acompañamiento, también como una oportunidad para gestionar. Esa palabra gestión tiene dos acepciones muy importantes. Surge en la guerra, es casi de carácter bélico, porque viene de la gesta, de la hazaña para poder vencer al otro y ser triunfador, guardadas las proporciones de la analogía terrible que hay en el carácter bélico de la palabra. Nosotros diríamos que de eso se trata cuando somos maestros, de vencer la batalla contra la inequidad, contra la ignorancia, de vencer la batalla contra la no posibilidad de admitir lo diverso, la batalla contra el no buen trato, como nos lo decía nuestro conferencista anterior. Pero también esa gesta tiene que ver con los nacimientos, tiene que ver luego con los desarrollos, con los genes, con el génesis, de dónde viene y cómo deviene, en este caso, la actividad del maestro, su preocupación, sus anhelos, sus sueños, en beneficio siempre de una comunidad. Pero cuando unimos la gesta, como nos lo dice el título, cuando unimos la gesta con el desafío, encontramos aquí tres afijos importantes que yo quiero reconocer en la palabra para ambientar el título de la intervención. Dos que significan negación, una palabra que tiene dos afijos negativos. El primero es des, como cuando me refiero a despeinada. Usted no, hermana, porque tiene muy bien puesta la toca, no se preocupe. A propósito, ella no me trajo, yo la traje para que rezara un ratico mientras yo hacía esta intervención. Ahora me dijo, voy en la quinta casa, yo no me imagino cuál casa. Bueno, gracias, hermana, por haberme traído. Bien, el des, que significa una negación, pero observe que también esa negación está al pie de un afijo, otro afijo allí, y es una A. La A tiene varias connotaciones. Una es que eso que sigue debe ser así,
como en el caso de aprobado, pero cuando es una negación, entonces significa como en el caso de acéfalo, que significa que no tiene cabeza. Entonces miren que la última palabra tiene o está antecedida, el último afijo, que sería el sufijo, está antecedido de una doble negación. ¿Qué queremos significar en esta deconstrucción? Que tenemos un compromiso con la incertidumbre. El último significa una confianza, como cuando nos apoltronamos, como cuando nos acomodamos a las circunstancias. Esta invitación es a refundar una semántica de esta palabra en términos de, si tiene doble negación, casi que el que se la inventó está diciendo, cuando yo estoy ante un desafío, estoy ante lo desconocido, lo inesperado, estoy ante lo incierto. Bueno, ¿y qué más incierto que el mundo como lo tenemos hoy? ¿Y qué más incierta que la naturaleza humana? Por eso será que nos gusta, en términos de la clase, por ejemplo, y de la organización escolar, insistir en lo homogéneo, insistir en lo cuadriculado, porque allí no tenemos necesidad de atender un desafío, y menos con doble negación. Porque allí, si asumimos las reglas, si asumimos la norma, si asumimos todo como está previsto para tener una pasología, ya se trate de la investigación, de la forma como damos las clases, cómo nos han insistido en las escuelas normales o en las facultades de educación acerca de la receta para enseñar el perro, enseñar la vaca, enseñar el número 8, enseñar un fraccionario. Para cada uno de los asuntos de la ciencia casi que encontráramos una pasología que nos apoltrona, que nos permite estar cómodos cuando el mundo es absolutamente incierto. Entonces, con la deconstrucción de esta palabreja, los invito a que reflexionemos acerca de, con Morán, acerca de la necesidad de que una nueva conciencia empieza a surgir. El hombre, enfrentado a las incertidumbres por todos los lados, es arrastrado hacia una nueva aventura. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Y hace unos cuantos siglos atrás, un insigne pedagogo lo dijo de otra manera en la Pampedia, en la educación universal, cuando él procuraba, y a causa de ello le quemaron su casa y violentaron su familia y lo expulsaron de donde pueblo y ciudad llegaba. Me refiero a Juan Amos Comé, cuando él con su espíritu revolucionario proponía en ese momento, siglos atrás, que se reformara la educación, porque no estaba respondiendo a la necesidad del momento. Y eso hace cuántos años, casi que siempre estamos repitiéndonos lo mismo. Y estos pensadores escribieron sobre su tiempo, y tras su tiempo todavía conservamos de ellos alguna idea revolucionaria. Él dijo que llamaba escuela, que perfectamente responde a su fin, a la que es un verdadero taller de hombres. Es decir, aquella en la que se bañan las inteligencias de los discípulos con los resplandores de la sabiduría, para poder discurrir prontamente por todo lo manifiesto y oculto. Los dos doctores que me precedieron en la mañana se refirieron a la escuela. E incluso Fernando Sabater también nos recordó la ascendencia del concepto de escuela que heredamos de los latinos y de los griegos. Los griegos decían que era el chola, el lugar para el ocio. Y por lo tanto, a través del ocio, el desarrollo, el despliegue de humanidad, en la poesía, en la lucha libre, en el cultivo del cuerpo, en el desarrollo lingüístico, en el crecimiento en la política, en tener un código ético. Bueno, allí está contenido todo el proyecto educativo y cultural de los griegos, en el chola, la escuela para el ocio. Y los latinos dijeron, es el ludens, el sitio para el juego. Casi que no encontraríamos en ningún proyecto educativo institucional actual
una institución, es decir, una escuela como institución formal que tenga en su proyecto educativo un postulado o una pretensión que diga: aquí los niños y los jóvenes vienen a practicar el ocio, aquí los niños y los jóvenes vienen a jugar, es decir, aquí los niños y los jóvenes vienen a desplegar su condición de humanidad. Y hemos preparado entonces una exposición de algunas ideas reflexivas acerca de por qué el currículum necesita tener una mirada distinta, no solamente desde lo organizativo, sino también desde lo conceptual, ligado a los asuntos de la formación. Y pensamos en algunos elementos problemáticos que implican, es decir, que comprometen el currículo desde su concepción hasta todo su desarrollo. Y pensamos en unas palabras que nos sirven para preguntarnos, como la palabra que indaga por la naturaleza de algo, la palabra dónde, que indagaría por una relación espacial unida a una relación temporal, espacio y tiempo juntos, una palabra, un para qué, que nos daría cuenta de las intencionalidades, de los usos incluso, un porqué que nos daría cuenta de las argumentaciones, de las explicaciones fundantes, de las ideas primigenias que están a la base, esas argumentaciones que están a la base del acto educativo. Un con qué que daría cuenta de las herramientas, de los procedimientos, de los procesos. Y naturalmente un quién que habla de los actores, de quienes vivencian ese asunto del currículo y cómo se inserta el currículo y se deriva también de la pedagogía. Empecemos entonces por el que a nuestro modo pretende tener mayor universalidad, no porque sea el más universal, sino que es pretencioso, porque siempre está en búsqueda de argumentaciones, de explicaciones, y es el de educación. Cuando pensamos en lo educativo, siempre pensamos en términos de lo propositivo, como cuáles son esos grandes arquetipos, esas grandes posibilidades de entender la condición humana en términos de lo individual y lo social. Y esto hace que pensemos en la educación como eso de carácter societario, no ajeno a ninguna comunidad en el mundo ni en la historia de la humanidad, que tiene una relación con las generaciones, es decir, hay un margen generacional allí. Durkheim nos decía clásicamente que usualmente es, o usualmente no, para él es el ejercicio, la influencia de esas generaciones adultas sobre las generaciones venideras, sobre las más nobles. ¿Para qué? Para poderlas orientar y poder asegurar la refundación permanente de los valores, de los asuntos de la cultura, el cultivo de la humanidad. Pero en este ejercicio Freire nos dice, como lo decía esta mañana el profesor Pablo Romero en su Pedagogía de la Humanización, que nadie enseña a nadie, frase que también hemos vivenciado en los textos de Freire, cuando él dice, es decir, nadie enseña a nadie, pero nadie se educa solo. ¿Por qué? Porque la educación implica un hecho situado, de una relación con el otro, de un encuentro dialogal con el otro ser humano. Cuando pensamos en la educación como las grandes formas a las cuales aspira la humanidad, esos telos, esos metapuntos de vista acerca de la convivencia, de la civilidad, de las formas de gobierno, de las relaciones, del cultivo del sí mismo y en general de las manifestaciones fisiológicas de la comunidad, como son las manifestaciones artísticas o esas manifestaciones no tangibles, como sucede con el lenguaje, el folclore, las ideas, las creencias, etc. En función siempre de un despliegue del carácter humano y social, individual y socialmente considerado de los seres humanos y de sus colectivos. Cuando pensamos en el desarrollo, usualmente hemos heredado una connotación de desarrollo, una acepción de desarrollo unida al crecimiento, unida a la producción.
Y la hemos heredado también desde las explicaciones de la psicología, cuando se nos dice cómo el niño se desarrolla, es decir, cómo el niño crece, cómo el niño va evolucionando y gana en talla, gana en creatividad, gana en peso, gana en valores, gana en todas sus condiciones de desarrollo. Aquí la palabra desarrollo también les invito a que la deconstruyamos. Cuando pensamos en el prefijo des, que ya lo habíamos mencionado ahora, es una negación, y pensamos en el sufijo arroyo, en este caso con elye, con doble L, porque con Y sería una fuente de agua, pensamos en algo que está envuelto, como en el asunto de un papel. Hagámoslo con el plegado. Un arroyo no es más que un rollo en donde el papel se encuentra oprimido, no se muestra. Y si le aplicamos el prefijo, entonces tenemos un despliegue. Desde esta consideración, solo para explorar y explotar la condición etimológica de la expresión, pensamos que el desarrollo va más allá del crecimiento y la producción. El desarrollo en términos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de la condición de humanidad, se refiere al despliegue de todas sus potencias. Cuando pensamos en el desarrollo, entonces, no solamente lo situamos en una configuración de contexto, trátese de lo político, de lo económico, de lo social, de lo geográfico. Bueno, aquí hay 3 dimensiones, pero podrían ser tantas. El contexto, ese prefijo con significa colectividad, significa que hay alguien metido ahí, significa juntos, y el texto significa tejido. ¿Cuál es el tejido colectivo que adquiere una impronta particular en lo religioso, en lo cultural, en lo lingüístico, en lo geográfico, en lo económico, en lo político, y que es preciso intervenir y favorecer a través de la educación? Pero entonces aquí entramos en otra consideración. Bueno, estamos hablando de educación, pero ¿qué podría significar? ¿Qué podría significar educación? Casi que si abrimos ahora en una biblioteca 10, 20 textos y buscamos qué piensan los pedagogos o los filósofos acerca de la educación, encontraríamos muchas, pero muchas definiciones. Incluso si lo consultamos acá. Les invito a que hagamos un ejercicio mental, a ver si nos funciona. El ejercicio mental consiste en lo siguiente: piense en una palabra con la cual usted construiría un concepto de educación y que esa palabra se vuelve la categoría síntesis, como la clave de ese concepto. Sin esa palabra, ese concepto carecería como de valor, o estaría insustancial, o le faltaría algo. ¿Quién quiere aportar su palabra? Vida. Vida. Bueno, ella nos aporta vida. ¿Tú quieres aportar? Compromiso. ¿Piensan muy diferente? Tal vez no, pero sus palabras están indicando que tienen unos matices particulares. ¿Quién dice otra? Formación, muchas gracias. ¿Tú? Amor. ¿Quién pensó en amor? Tiene una aliada. ¿Quién pensó en formación? Que hay una aliada. Allá hay otra aliada. ¿Usted pensó en alguna palabra? Formación. ¿Usted? Estaba aislado. Estamos en la hora boba, no, ¿cierto? Hermana, la que habíamos preparado. Entrega. Muchas gracias. Bien. Anoche le pregunté a mi papá. Digo, ¿qué está haciendo? Le dije, preparando la exposición de mañana. Tengo un compromiso. Y me dijo, ¿en qué va? Le dije, en el concepto de educación. Y me dijo, yo le puedo dar un ejemplo. Él no me dio el concepto, pero me dio 3 ejemplos. Y yo no me resisto a la tentación de contarles. Mi papá tiene 94 años y me dijo, vea, su primo, mire cómo es de querido con la novia.
Le abre la puerta al carro, ella entra primero, le arregla la silla, le alcanza el abrigo. Dígame si su primo no es muy educado. Y claro, eso es educación, papá. Y me dijo, pero mire para allá esa pared donde yo le colgué el certificado de disciplina, el de estética, el diploma de la licenciatura y todos los cartones. Esa es la egoteca de mi papá, un rinconcito. Dígame si usted no es muy educado. Y en eso me he preocupado mucho. Y dije, ese es otro concepto de educación. Y en esas apareció la perrita saludando y dando la mano y digo, y Lulú, como es de educada. Habían 3 ejemplos que mi papá me dio y yo se los quería traer. ¿Qué es la educación? Un asunto tan polidiverso, solo porque lo expresamos de manera tan distinta y con semánticas a veces tan diferentes. Yo creo que en el fondo la educación tiene que tener un asunto que es común y ese asunto tiene que ver con la cultura. Podríamos reconocer o traducir todos esos conceptos que tenemos que deben girar alrededor del cultivo de la humanidad. No solamente la cultura como expresiones fisiológicas que se pueden tocar, palpar, como por ejemplo las artes, los edificios, sino también aquellas no tangibles que tienen que ver con las tradiciones, con los imaginarios, con las representaciones, con los símbolos que se transmiten de generación en generación. Nos preocupamos entonces, vamos como de lo general a lo particular, por argumentar un concepto, por dar explicaciones fundantes, por satisfacer el porqué de lo educativo. Miremos el segundo elemento problemático. La educación tiene, dijéramos, una posibilidad, y esta es la pedagogía, que se constituye como en el núcleo central para poder derivar de ella un asunto que ya mencionaron algunos, que tiene que ver con la formación. Para algunos, el concepto de educación no sería el mismo si carece de esa palabra formación. Esa es una variante, una mirada. La pedagogía indaga por los para qué, es decir, por aquellas intencionalidades formativas, por esos asuntos que tienen que ver por explicar las razones por las que es necesario que los seres humanos en todas las edades, y digo en todas, nos podamos educar. Pampel, el maestro, el pedagogo Comenio lo decía en su Pampelia. Él proponía una educación de muchas escuelas, incluso la prenatal. Él fue inspirador de Piaget para poder Piaget explicar su teoría, y lo reconoce en una de sus primeras obras, para mostrar cómo necesitamos una formación desde lo prenatal para seguir acompañando a ese ser humano en la primera infancia, en la segunda, en la adolescencia, en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, en una juventud más adulta, luego en una vejez, y luego plantea que también hay una escuela de la muerte. Es decir, que nos permitiría prepararnos para un más allá. Ese carácter de las escuelas está a tono con la mirada ascensional de la condición humana. Una pedagogía que se constituye en el asunto privilegiado de lo educativo. No hay otra disciplina o campo o ciencia, depende de la orientación que yo tenga de la pedagogía, así se trate de considerarla un saber, una disciplina, una práctica reconstructiva, como en algunos ambientes se da, o incluso como en el ambiente de los grupos de Antanas Mocus que luchan por la metáfora, se le considera la pedagogía como un acontecimiento. Independientemente de esa concepción vital de qué es la pedagogía, de qué está hecha, la pedagogía se preocupa por el acompañamiento. Es decir, deviene del carácter pedagógico que hay una relación, que hay otro ahí metido. Recordemos cómo podemos deconstruir esa palabra. La primera parte de la palabra es el paidos. Eso lo aprendimos en las normales, en los cursos de diplomado de pedagogía y en las facultades de educación. Aprendimos que ese era el paidos. Y es posible que nos hayamos quedado con la noción de niño solamente.
Pero es que usted no ha dejado de serlo, ni usted. Esa es una metáfora para querer decir que los seres humanos somos perfectibles y estamos en condición ascensional, siempre de poder, en términos de desafíos, no solamente un crecimiento y un fortalecimiento, sino una potenciación del carácter educado. ¿Y cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es el sufijo de pedagogía? ¿Lo recuerda? A ver, le hago pues el examen. ¿Ah? ¿En qué termina pedagogía? Eso, y cuando lo llevamos a su origen, así como el paitos, el otro es el gogo. El gogo. El gogo. ¿Quién es profesor de inglés aquí? ¿Cómo se dice ir? Dígame lo más duro y varias veces. Eso, mire cómo termina. Expresión, que el inglés tomó esa lengua para querer decir que va ahí con el otro. Está centrado en el acompañamiento. Por eso se llama pedagogía. Observen que la pedagogía no surgió institucionalizada. No surgió ni en la familia, ni en el chola, ni en el Ludens. Surgió en la casa. En el acompañamiento hacia el otro. Por eso hoy decimos con absoluta seriedad que pedagogo es también el papá, la mamá, la pareja, el amigo, aquel que insiste sobre el otro, el líder social, el sacerdote, y naturalmente un maestro tiene que ser un pedagogo, es decir, aquel que está insistiendo en el otro, va con el otro, hace el coco, es decir, acompaña al otro en su proyecto de vida. Aquí podría estar incluso una génesis explicativa de parte de lo que el profesor Romero hablaba en la mañana de una pedagogía para la humanización. No podemos pensar una pedagogía para la humanización en términos del buen trato si ese sello de esa relación no está centrado en lo que algunos dijeron que no descartarían en la palabra educación, como es por ejemplo el amor, la sinceridad, la entrega, la solidaridad y todos esos valores que acompañarían un concepto de educación. Ya decíamos entonces que ese para qué responde al carácter perfectible de la naturaleza humana, al proceso del humus que va ganando en humanidad y que en términos del maestro y del estudiante empieza a adquirir caracteres diferentes. Los latinos dijeron hace mucho rato que era educación. Nos lo dijeron con dos palabras. Al hacer la excavación, dijéramos así, de esa génesis de la palabra, utilizando el dominio simbólico de la etimología, tenemos el primero, que significa una influencia de afuera hacia adentro, el educare. ¿Recuerdan? Palabra que nos enseñaron en todos los cursos de pedagogía. El primer día el profesor de pedagogía dijo, educación viene del latín educar. Es probable que no haya husmeado mucho en la connotación de lo que significa no educar. ¿Qué significa una influencia de afuera hacia adentro? Pues es la influencia modélica, es la influencia institucional, es la influencia de las costumbres, es la influencia de la cultura. ¿La necesitamos? Claro que sí. Pero es el abuso del educar lo que nos llevaría a que nuestros estudiantes perdieran su condición de libertad situada. Y más adelante, a renglón seguido, dijeron los latinos, también esa palabra viene de educere. Y esta ya no significa de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La primera tiene a la base una condición nutricia, como nutro al otro, desde el educar. Por esa razón, en la tradición teorética de la pedagogía, encontramos también, de origen latino, el alumno. Viene de la palabra alume, que significa alimento. Alimento. En alguna tradición de internet se generó la idea de que esa palabra tenía dos afijos, uno de negación y otro de no sé qué. La palabra no es de origen griego, la palabra es de origen latino y es una sola y significa alimento. Entonces usted siempre será
una alumna. Yo siempre lo seré. Somos alumnos en la medida de necesitar nutrirnos, alimentarnos, ya en cualquiera de nuestras dimensiones, en la dimensión cognitiva, en la dimensión afectiva, nutrirnos de valores, nutrirnos de conocimientos, nutrirnos de habilidades motoras, nutrirnos de condición política, nutrirnos de espiritualidad, nutrirnos de condición ética y estética, de sensibilidad. Allí cabe el educar, una influencia de afuera hacia adentro, es la mirada nutricia de lo educativo. Y esa mirada nutricia está a cargo de lo institucional, de lo social, de las reglas de la comunidad, de las condiciones de la escuela. Allí está toda la pretensión de los proyectos educativos institucionales. Pero cuando pensamos en la otra mirada del educere, ya no tenemos una fuerza en la nutrición, sino que el educere tiene una fuerza en la extracción, significa extraer. Por lo tanto, a la base ya no están procesos de insistir, formas de insistir en que el otro tome modelos, sino que el otro asuma una condición de libertad situada, es decir, que muestre de dentro hacia afuera todas las maneras posibles de llegar a ser lo que quiere ser. Entonces la educación no es más que ese proceso de interrelación, es una actividad humana que permite que los seres humanos, por un lado, tomemos modelos de la sociedad, de la familia y de las instituciones y nos nutramos de ello, pero también nos permita potenciar de adentro hacia afuera la fuerza infinita, insondable que tenemos los seres humanos. La primera, para llegar a ser lo que el Estado, la familia, la sociedad quiere y desea, lo que el PI dice. Pero en la segunda, llegar a ser lo que se quiere ser, es decir, darse la forma a la manera de Rafael Campo y Marilu Restrepo de la Javeriana, cuando afirman que la formación no es más que la posibilidad de que cada uno se dé la forma que de acuerdo a su condición y a su diferencia puedan tener. Y tendríamos entonces muchísimos arquetipos o formas de actividades humanas con las cuales podríamos asociar esa idea del que es formado o del que es potenciado para la formación y el formador. ¿Usted cómo suele llamar, por ejemplo, a un maestro? ¿Cómo lo llamarías tú, Laura? Tú lo llamarías profesor, ¿sabes qué significa? ¿Jugamos a las palabras? Yo le regalo la primera, pro. Usted dijo pro, ¿cierto? ¿Se ha comprado un bono pro ancianato? ¿Por excursión? Entonces, a la base del profesor hay un bien, hay un bienestar, hay una intención importante. Es algo de vanguardia que va a salir adelante. ¿Sí ve cómo empieza la palabra profesor de bonita? Empieza hermosísima. Empieza con un telos. ¿Y cuál es la segunda palabra? La segunda, la de la mitad, la del corazón. Fe. ¿Qué es fe? No le voy a hacer el examen, hermana, porque usted se me va por la teología. Bien, la fe está a la base de lo que somos nosotros. Es el corazón de eso que ella dijo. La convicción, ¿cierto? La esperanza. Yo doy testimonio de eso. Eso es lo que quiere decir esa palabra. ¿Y qué significa la última? ¿Cuál es el afijo? Dígalo. Sol. Lo tomamos del francés. Las hermanas de la presentación como mi decana no se llaman así. Otras sí se llaman así. Ese es un sufijo que significa convivencia, que significa hermandad. Y mire, para aquí estamos entonces los maestros. Como cuando decimos Sor Laura, ¿no? Sor Laura. Bien, ya hemos deconstruido, por lo menos desde la semántica básica de la etimología, la palabra profesor. Para querer decir que no es cualquier profesional. Es un profesional que le apuesta a un bienestar, a algo que se tiene que
que invita al acompañamiento, que invita a la comunicación, que invita a la convivencia, dijéramos en términos de nuestro antecesor forista, que invita al buen trato. Bien, ¿quién quiere decirme otra manera como le decimos a ese señor que se para frente a los niños o que está con los jóvenes o que hace la labor de profesor? Docente. Ya voy para el maestro. Está muy aventajado. Ha elegido la palabra mayúscula con la cual a ese ser humano se le puede llamar. Yo cuando veo el título de magíster me da mucha pena, porque viene de allí, viene de magíster, y recuerdan qué significa, por lo menos desde el origen del latín, significa perfección, apunta a la excelencia. Entonces uno recibe el título y le dice, usted es magíster en, es decir, usted es la excelencia en. De allí que la historia de la pedagogía reconoce dos maestros, a Sócrates antes de Cristo y a Cristo después de él. El maestro adquiere discipulado, es decir, hace doctrina, forma escuela de pensamiento, escuela de vida, porque da testimonio a todo el mundo de ello. Y por eso forma una comunidad alrededor del maestro, del magíster. ¿Y tú dijiste docente? Estamos mencionando algunos arquetipos, algunas formas como el maestro es considerado o como el alumno es considerado. En el antiguo sánscrito había una palabrita y esa palabrita era sek, S-E-K, de kiosco. Disculpe. Dioselina, sek, venga conmigo. Se decía en ese antiguo idioma, sek, venga conmigo. Usted necesita aprender algo, venga conmigo. ¿Por qué vendría conmigo? Dioselín. No, pues bueno. Yo termino el evento a las 6 de la tarde. Dioselina, usted necesita aprender algo. Y yo le digo, sek, vamos a aprender juntos. Muy bien. ¿Qué le gustaría aprender? Si usted fuera una niña, bueno, o ahora. Algo que yo le pueda enseñar. Por ejemplo, usted necesita, un niño necesita, como lo decía el profesor esta mañana, aprender cálculo, aprender el color amarillo o aprender a combinar el azul con el amarillo para que salga ese eterno verde de todos los matices con la caricatura que nos hacía el profesor, la hermosa caricatura. Entonces, ¿qué se le dice? Sek, venga. Le agregaron el sufijo no y quedó sek no. Es que yo tengo la señal de los colores, tengo el conocimiento, la habilidad, tengo los signos, tengo los símbolos de ese conocimiento. Ese signo se tradujo al latín como doceo y luego se le agregó el prefijo in, que en este caso no es una negación sino el lugar privilegiado de eso, el insignare, es decir, en otras palabras, Dioselina, venga, le enseño. Por eso yo soy docente. La docencia es una actividad propia para el que enseña. Y lo enseña desde las disciplinas. ¿Por qué? Porque esa disciplina, el conocimiento disciplinado tiene un no sé qué, que cuando está en contacto con el otro ya no es el mismo. Y no me estoy refiriendo solo a los contenidos memorísticos, sino al ejercicio de la cognición a través de la química, de la biología, de la matemática. Por eso la escuela enseña eso. No lo enseña, como lo criticaba Freire, a la manera bancaria, para rellenar y almacenar en el niño y en el joven los contenidos, sino para que en el ejercicio cognitivo se desarrollen estructuras nuevas que superen la memorización, como la comprensión, el análisis, la síntesis, la generalización, etc. No para almacenar el contenido, sino para hacer uso de él. Bien, y tenemos otra consideración arquetípica del que enseña. ¿Cómo? El catedrático, el que se monta en la palabra, en un evento y en un foro de 2 a 4, como el profesor.
¿cierto? Y forma la cátedra, es decir, se le considera fundamental ese conocimiento y hace la cátedra, se sienta en la silla magisterial para poder decir una aparente verdad. Bueno, pero ¿cómo llamaríamos al otro? ¿Cierto? Al otro. Pues si tenemos un docente, uno diría que tiene un estudiante. Esa palabra es el comodín, ¿no? Esa palabra es el comodín. Usted no se quiere enredar con ningún perfil pedagógico. Dígale que está con estudiantes. Dígale, estudiante Laura, está haciendo alusión a un rol particular. Pero le puede decir alumno. Y allí hay una mirada pedagógica del que se nutre, del que se alimenta de la experiencia en ese proyecto educativo. Pero le podríamos decir a la manera de mi maestro de pedagogía en el doctorado. Un día a las 11 de la noche nos dijo: tarea para mañana a las 7. Usted y yo somos un gerundio. Y se marchó. En esa época, pues, nos fuimos a la enciclopedia Salvarse el Estudiante, no había todavía un internet muy definido, y hicimos la tarea del gerundio, del participio y del otro, del que es muy mandón, y del infinitivo. El mandón, el infinitivo. Y al otro día dimos cuenta de esa expresión lingüística, y él nos dijo: no, yo estaba significando una metáfora. Cuando decimos que usted y yo somos un gerundio, estamos expresándolo en términos de una posibilidad. El ser humano es un ando, así termina el gerundio, es un educando. Quizás una de las más bellas expresiones para referirse a ese ser humano que está siempre en posibilidad de aprender y de transformarse. La palabra transformación fue la palabra preferida de la segunda intervención del doctor brasileño. Él nos insistía en la transformación, es decir, cómo ir más allá de la forma que tenemos. Este prefijo trans es migrante, cambiante. Cómo transformar, es decir, cómo cambiar, cómo ir más allá de la manera que tenemos o de la manera que somos. Usted y yo somos una posibilidad. Nuestros niños y jóvenes lo son. Somos una esperanza. Y siempre impredecible. Siempre impredecible. De ahí la importancia que reviste esas reflexiones a las que nos invitaban desde la mañana a pensar en la condición humana de una manera más desde la naturaleza educanda, más desde las posibilidades que desde las geometrías y planimetrías del aula de clase. Proponemos desde esta mirada de la pedagogía, independientemente de si nos llamamos educandos, estudiantes, alumnos, discípulos, o si nos llamamos maestros, docentes, profesores, proponemos una geórgica, geos tierra, un trabajo sobre la condición humana, no tanto la mirada del sembrador, sino más bien la mirada del labriego, el que labra, el que con el arado pedagógico, así sea doloroso, permite que se puedan pensar en unos aprendizajes nuevos. Esta mañana decía el profesor Goy que aprender no siempre era una fiesta. No sé si lo dijo el otro profesor también, que aprender también tenía su cuota de dolor. Ya hemos mencionado esta condición que responde al elemento problemático ¿quién? Nos referimos a los protagonistas. Y empecemos diciendo que ese protagonista es el ser humano mismo, el humus. Eso es lo que significa hombre. Humus. Se había enterado de eso, usted ya lo sabía. Pero ¿qué es esa metáfora del humus? ¿Qué querría decir el que se la inventó por primera vez? Cuando le dice que usted es hombre, es decir, usted es humus. Y aquí están ubicadas las mujeres y también estamos ubicados los varones. Hombres, eso, lo fértil, lo que puede fecundar, la metáfora inmensa para querer decir que somos humus.
Somos lo más fecundo, lo que da la vida en todos los sentidos. Y desde la pedagogía, esto tiene tres expresiones. El humus individuo, es decir, el que no puede ser dividido y que tiene como centro o tiene como centro atractor la diferencia. Cada uno de nosotros se caracteriza por la singularidad. Un maestro que reconoce al individuo, ya nos lo ha dicho la psicología, centra su atención en la diferencia, en las características que tenemos que nos hacen no un obstáculo para el otro, sino una posibilidad. Aquí la frontera en cuanto a la personalidad, en cuanto a la condición social, en cuanto a las formas de aprender, en cuanto al estilo cognitivo, la frontera se vuelve un espacio de encuentro, no una línea divisoria de la psicología o de la sociología o de la antropología para entender la condición humana. Sello distintivo del humus en términos del individuo, lo singular, la diferencia. Pero el sello distintivo de ese humus cuando se encuentra con el mundo de la vida. Y aquí necesita el docente. El docente para que pueda desde la química, desde la física, hacerlo sujeto de ese objeto del mundo de la vida. Entonces, por esa razón también somos sujetos. Sujetos en términos de la comprensión del mundo de la vida, de la apropiación del mundo de la vida, desde la química, desde la biología, desde la matemática. Por eso la escuela enseña esas cosas. No las enseña para entretener a los niños, las enseña para que aprenda a interpretar el mundo, apropiarse del mundo y poder aspirar a transformar el mundo y hacerse sujeto. Y vencer la diada tradicional opuesta de sujeto-objeto. Cuando desde el conocimiento y desde la experiencia nos adentramos al mundo de la vida, esa relación se quiebra y la relación sujeto-objeto se torna una relación sujeto-sujeto. Ahí es cuando decimos aprendió, es decir, le cabe el mundo, está apropiado, y ese sujeto cuando aprendió se transformó. Cuando los griegos se inventaron esta palabra, se la inventaron con H intermedia. Y era aprender, con H intermedia. Un día, un grupito de señores de Castilla, por allá la vieja, se reunieron y dijeron, esa no suena, es muda, y la quitaron. Y nos la quitaron de la palabra comprensión, de la palabra aprender. Como significa agarrar, entonces dejémosla solamente cuando lo agarran a usted en un delito, es decir, lo aprendieron. Y quedó solo para esa connotación. Volvamos al origen. Cuando aprendemos, estamos en una situación de agarrar algo. ¿Qué quiere agarrar, Dioselina? La mano nomás, tranquilo, pasito. Bueno, Dioselina, estamos prendidos. Ahora, juguemos a esas etimologías también, porque esta es una etimología diversa. ¿Me quiere soltar? Aplíquele el prefijo a. Estamos prendidos. Aquí hay una prender. Entonces quítele la a. Quítele la a. ¿Sin qué? Porque acéfalo sería sin cabeza. Y aprender sin agarrar. Sin sujeción. Entonces tenemos las dos connotaciones en la palabra íntimamente hablada. La primera del agarre, es decir, capturo el mundo de la vida. Lo agarro, lo hago mío, desde la química, desde la biología. Y segundo, me libero. Y del primero que se libera es del docente. Y miren cómo a la base del aprendizaje hay un acto liberador. ¿Por qué? Porque está invitando a la transformación, al cambio. La categoría fundante de la condición del quién es el ser humano está centrado en una de las debilidades de la pedagogía.
En este caso es la educabilidad. Esa palabra cuyo sufijo significa atributo, carácter básico, que le pertenece al primero, es decir, al que se educa, le es inherente la condición de eso. Nos preguntamos en términos del ser humano, entonces, ¿cuáles serían esas condiciones educables? ¿Qué es lo que tiene Dioselina que puede ser educable? ¿Cuáles son esas habilidades del que se educa? La pregunta por la educabilidad es una pregunta por el desarrollo humano, mientras que la pregunta por la enseñabilidad es una pregunta por la ciencia, por la naturaleza de la ciencia. ¿Qué es lo que tiene la química, la biología, las ciencias naturales, que en situación de enseñanza ayudan a transformar el otro? ¿Qué tiene el arte? ¿Qué tiene la educación física? ¿Qué tiene la religión? ¿Qué tienen todos esos objetos que cuando están en contacto con el otro, con un ser humano, ese ser humano ya no es el mismo? Pues tiene unas condiciones, unas habilidades que se llaman enseñabilidad. Así como la pregunta por la educabilidad es una pregunta por las condiciones de desarrollo humano de Dioselina, la pregunta por la enseñabilidad es una pregunta por la matriz epistemológica de la disciplina, que cuando el maestro intima con ella, la reconoce, esa disciplina, ese saber, ese campo del conocimiento se torna enseñable y por lo tanto plataforma de desarrollo humano para el otro. Algunas condiciones, todas las disciplinas tienen un objeto y ese objeto siempre es de relaciones, sobre todo si estamos en situación de enseñanza. Pero todas las disciplinas tienen unos fenómenos y eso es lo que las hace también distintas, unos códigos de argumentación, unos códigos lingüísticos, unas formas de expresión, unos tecnolectos, unas formas de lenguaje que las distinguen unas de otras. Y que el maestro está llamado a ser el traductor, el hermeneuta número uno, cuando se para frente a los niños y a los jóvenes y dice desde la química cómo es el mundo. Porque luego entra el otro y dice cómo es el mundo desde la historia. Y siente que es un lenguaje distinto. Si estuviera cerca a un grupo humano, y ese grupo humano hablara en términos de arcos, de medio punto, techos, muros de cantería, usted diría que ese grupo de ese grupo de profesionales, ¿quién es? ¿De cuál área? ¿Son ingenieros o arquitectos? Y si estoy en otro grupo, y ese grupo habla de códigos, de ley, de justicia, evidentemente son abogados. Este grupo de por aquí, yo no lo entiendo. Son maestros. Pero resulta que nuestros maestros también son de base abogados, ingenieros y arquitectos. Pero a veces cuando estamos en situación de enseñanza no somos entendidos. ¿Por qué? Porque a la base de la enseñanza el saber fundante no es eso que yo enseño. Cuando el médico está enseñando anatomía, el saber fundante no está en la medicina. Porque al frente no tiene 20 pacientes. Como al frente tiene 20 seres humanos que son sujetos de formación, ese saber fundante se torna la pedagogía. Y la medicina, en este caso la anatomía, se vuelve el campo de actuación de la formación. Lo mismo sucede con el abogado. Cuando el abogado está enseñando derecho penal, o está enseñando legislación, o está enseñando algo de la convivencia, ese abogado no tiene como saber fundante la abogacía. Es decir, él no es un abogado al frente, porque al frente no tiene 30 clientes. Él es un pedagogo. Por eso tiene que buscar el diálogo con los elementos de la formación, para que el asunto de la jurídica se vuelva el campo de actuación de la formación, es decir, la herramienta cognoscitiva y cognitiva y social del conocimiento con el cual, como toque mágico, ayuda a que el otro llegue a tener la forma cognitiva que quiere tener y la imagen y la comprensión del mundo de la vida que necesita.
Existen otras formas, otras características o condiciones, otras habilidades de las disciplinas, como por ejemplo los modelos y las diferentes relaciones y el mismo método. Cuando hablamos de los modelos, y no me estoy refiriendo solo a los de la pedagogía, nos estamos refiriendo al modelo desde una connotación y no desde dos connotaciones clásicas. Mencionemos primero con cuáles dos connotaciones no estamos de acuerdo cuando hablamos de un modelo en términos de las disciplinas. Primera, no es el modelo tipo Natalia París. Es decir, aquí la connotación de modelo en la enseñabilidad no es con la pretensión para reproducirla, sino para representarla. Y no se escapó la pedagogía de tener modelos, es decir, modelos de la formación. Y en eso hay mucha discusión. Esta mañana nos decía el profesor Alonso, según Pablo nos decía, no hablemos ya de modelos pedagógicos, hablemos de perspectivas. Bueno, la discusión está abierta. Un modelo también puede ser eso, ¿cierto? Un horizonte hacia el cual se provoca y se coloca como sueño dorado de humanidad a una población a través de un PI o de un proyecto educativo o de un anhelo de ciudad incluso o de comunidad. No había aparecido la palabra didáctica para preguntarnos con cuál elemento problemático estaríamos hablando de la didáctica. Ya tenemos el para qué, tenemos el por qué y tenemos el quién. ¿Cuál esperarían encontrar? Miremos a ver si esto nos da una sorpresa. La tradición nos ha puesto a aprender en la formación de maestros que cuando hablamos de la didáctica salta la preocupación del método. Desde nuestra postura no es esa la respuesta. Desde Comenio nos dijo, cuando usted reconoce desde las escuelas educativas en la Pampelia la condición humana, lo demás viene por añadidura. Y en la didáctica magna completó su teoría y dijo, ya tiene el desarrollo humano previsto, ya intimó con la naturaleza humana, ahora intime con la condición de la disciplina que enseña. Haga una suma, sume la naturaleza de la disciplina, o sea, el qué, súmelo con el quién, con la naturaleza del ser humano, y usted está en el plano resolutivo de la didáctica. Claro, la didáctica tiene que ver con el método, pero allí no está, pero no el método en términos de los haceres, sino cómo concibo la relación, cómo concibo la influencia de la disciplina. ¿Ha pensado, profesora de inglés, profesor de inglés? ¿Qué pasa en los niños cuando usted enseña Go? Es decir, ¿qué es lo que se transforma? ¿Para qué enseñó inglés? El profesor de biología pensó ¿cuál es la influencia de enseñar las células? ¿Será que la influencia está solo en la descripción y en reproducir el concepto? ¿Qué influencia tendrá eso, por ejemplo, en el cuidado de sí mismo, en la alimentación o algo parecido? Bueno, no soy del área y me cuesta dar un ejemplo. Pero con las matemáticas ha pensado ¿para qué enseño determinado despeje y luego digo X es igual a Y? ¿Eso qué sentido tuvo? Cuando yo reconozco la relación que eso tiene con el actor, con esa naturaleza humana, estoy en el plano de la didáctica. Entonces nos queda una pregunta, y es ¿en dónde va a quedar el cómo? Miremos, se refiere a la comprensión de la naturaleza de la ciencia que se enseña en función de esa naturaleza educanda del que aprende. Cuando hablamos de metodología, ahora sí tenemos el elemento problemático, el cómo, que se deriva del plano resolutivo de la didáctica y que nos responde, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué es eso del método? Y
Desde la filosofía y desde la epistemología, en la historia teórica de la humanidad, se nos ha mostrado un método universal: la inducción y la deducción. Y el primero que habló de una mirada alternativa de esta diada de la inducción y de la deducción fue Aristóteles, cuando decía: pero es que la naturaleza humana es de muchos circuitos, de muchas posibilidades. Yo propongo una abducción. Cuando el maestro, hagamos la caricatura como en el lenguaje del compañero de la mañana, una caricatura. Cuando abuso de la deducción, ¿sabe qué le estoy diciendo? Usted no sabe. Pero cuando dice X es igual a Y, ya, mire lo sencillo. Entonces ahí hay un disfraz de edad. Y cuando abuso de la inducción, ¿sabe qué le estoy diciendo? Usted no sabe, tampoco sabe. Venga, le enseño de lo más sencillo y lo voy complicando más. Ese ducción, ese ducto, de ahí viene acueducto también, ese ducto que tiene una entrada y una salida, ya sea desde la deducción, es decir, desde los orígenes, desde las naturalezas, o la inducción, es decir, desde los lugares seguros, desde los lugares primeros, desde los lugares más certeros. Cuando yo combino la inducción y la deducción sin abusar de ellas, estoy dando pie a que se genere otro proceso alternativo, y es el de la abducción. Ab es un prefijo que significa negación, es decir, sin ducto, porque así es como ustedes, como son sus niños, sus niñas y sus jóvenes. Somos abductivos, pero como nos gusta estar cómodos, entonces la deducción nos lleva a puerto seguro. Y la inducción inicia con un puerto seguro. Ese es el secreto de cómo los maestros nos sentimos mejores enseñando determinado procedimiento, y le hemos hecho pasología. Y como lo mencionaba el profesor esta mañana, le armamos el taller exacto, el taller que nos da siempre que amarillo más rojo nos da granate, perdón, el color que sea. Bien, vamos a brindar un ejemplo para que se distensionen un poquito. Les invito a dejarse llevar por el ejercicio para mirar cómo aprendió usted algo desde el abuso de la inducción o de la deducción. Hacemos una prueba. Esta prueba es de primero de primaria, o sea, todos la van a superar, porque hace rato aprobamos primero de primaria. Les invito a cerrar los ojos un momento. Ciérrenlos un momento, pero de verdad, no se van a quedar dormidos. Bueno, los que cuando dije que cerraran los ojos, los que lo tenían cerrados los abrieron. Por fin los despertamos. Bueno, cerremos los ojos un momento. Haga conciencia de su mano izquierda, de su brazo izquierdo. Sepa dónde está, sepa dónde está. Levántelo, levante al izquierdo. Izquierdo, Jocelina. Izquierdo, muy bien. Piense en el sur. Señale el sur, dirija el brazo hacia el sur. Deje la mano levantada y abra los ojos. Mire a su lado. Aquí hay más de uno desorientados, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno. Hay tantos sures, ¿sí? ¿Cuántos hay? Tantas personas, ¿cuántos sur? Bueno, ahí tenemos un problema. Eso es un contenido, digamos así, una habilidad temporoespacial, más bien espacial, que aprendimos en primero de primaria. Allí hubo un abuso de la inducción. ¿Saben por qué? Porque el asocio más natural con el cual se nos enseñó la cardinalidad fue con la lateralidad. Y son dos circunstancias distintas. En uno es un concepto astronómico,
¿cierto? Sí. Bueno, yo estoy en Medellín. Para ir a Pasto, ¿subo o bajo? ¿Usted qué piensa? Baja. Subo y bajo. Bueno, ahí hay otra idea, ¿cierto? Subo y bajo. Me subo y bajo. Ah. Y si voy a Barranquilla desde Medellín, Carlos, ¿usted cree que sube o baja? Subo en el mapa y bajo en el... ¿Sube en el mapa? ¿Usted con una escalera o qué? En el mapa. ¿Sí ven cómo se nos enseñó que el norte queda arriba? Pero una vez que esté arriba, ¿dónde queda el norte? Para ir a Barranquilla, bajo muchos metros sobre el nivel del mar. Lo mismo a Pasto, ¿no? Bajo. Pero para ir de aquí a mi tierra, subo. Porque Manizales está a una altitud distinta. Entonces, los pisos térmicos que nos indican una relación de espacialidad distinta, los asociamos a la cardinalidad. Bien, miren, ahí hay un ejercicio de deducción, de abuso de la deducción. ¿Recuerdan? Pasemos a cuarto de primaria. Bueno, ¿cómo nos fue con el contenido de primero de primaria? Es un ejercicio nada más, con el cual quiero invitarlos a pensar en el método, para que podamos tener una resolución en la didáctica mucho más afortunada cuando intimamos con la disciplina. Nos enseñaron que los usos horarios se determinan por los meridianos, ¿recuerdan? Y que los paralelos nos ayudan a determinar la latitud, las zonas climáticas. Mentalmente, usted se desplaza de sur a norte por un meridiano. Usted cambia de hora o de ropa. Es difícil. Cambia de reloj. Empecemos, está bueno, pues desde el norte, está en Canadá, tiene mucha ropa. En Estados Unidos, dependiendo de la estación, se quita un poquito o se pone un poquito. En México empieza a empelotarse, ¿cierto? A quitarse la ropa. Se van a aparecer los rayos. Y luego cuando pasa por Colombia, los rayos permanentes del sol, luego se repite la historia. Pero no cambio de reloj. Son las mismas 5 de la tarde. El otro ejercicio es el contrario. Bueno, y si me desplazo por un paralelo, por ejemplo, por el de los 23 grados que señalan las estaciones, ¿cambio de ropa o de reloj? Me puedo quedar con el mismo blue jean y el mismo pantalón. Cambio es de hora. Estoy en el mismo clima y cambio de uso horario. Entonces estaré durmiendo, acostándome, levantándome, pero con la misma ropa. Y llegamos al currículo. Una expresión que surge en la Roma antigua significaba carrera y se practicaba con los esclavos. En el circo romano se hacían las contiendas de los esclavos con las fieras o con otros esclavos, o se hacían las competencias de los carros tirados por caballos en la carrera, es decir, en la pista. Miren el origen del currículo, un origen triste. ¿Qué alcanzaba el que ganaba la victoria? La vida. Se ganaba la vida, se volvía ciudadano de Roma. Qué triste el origen del currículo. De allí que
La primera acepción, o una de las primeras acepciones del currículum es: muéstreme su hoja de vida, su currículum vitae, es decir, cómo se la ha ganado, cómo la ha sudado. En otras palabras, muestre cómo ha salido de la dependencia, cómo ha ganado niveles de libertad, así como la base de la pedagogía, de sus orígenes. Hay un acto liberador en los orígenes del currículo también, para que nos planteamos el currículum ya en términos educativos, pues para liberarnos. Lo planteamos como un desafío, como una apuesta a la condición humana, como un proyecto de vida. Por eso necesitamos quitarnos el esquema de currículo como un almacenamiento de datos, de materias, de contenidos, para decir cuál es el currículum de una materia. Más que decir cuál es el currículum de una materia en términos de los temas y subtemas, pensemos cuáles son los desafíos que están inmersos en esos contenidos. Pensemos en el currículum en términos de un proyecto de vida individual y colectivo que supera la concepción de pista romana para ganarse la vida. El currículum nos respondería entonces a las preguntas del con qué y el dónde, sin que esto signifique que vamos a instrumentalizar. Las miradas instrumentalizadas del currículum en términos del proyecto de vida tienen su origen en la teoría curricular. Cuando el currículum empieza a ser estudiado por Lundgren, por Karkemis, por estos pedagogos, la mayoría de origen español, que piensan que el problema central de la teoría del currículum debe ser entendido como el doble problema de las relaciones entre la teoría y la práctica, y el de las relaciones entre educación y sociedad por otro. Miren que no se están refiriendo, cuando lo definen, y hay muchas maneras de definirlo, solo como el asunto de la organización y selección de los contenidos. Magenzo dice que esas tendencias del currículo, en términos de lo tecnológico y en términos del refinamiento de la personalidad, ya son obsoletas. Que hay que pensar en un currículo comprensivo, y él lo coloca con H intermedia. Es decir, un currículo que acapara, que captura la realidad y establece negociaciones con la cultura. Esa perspectiva social del currículo depende entonces de los tejidos que tienen sello colectivo y consideraciones e improntas particulares en el lenguaje, que tiene improntas particulares en lo económico, en lo geográfico, en lo político, en lo religioso, y que tienen a la base esos conceptos básicos de, bueno, ¿qué es el humus? En términos de ese sujeto, de esa persona y de ese individuo. Cuando me refería al humus ahora, dejé la explicación en incompleta cuando solamente me refería al individuo y al sujeto. La persona, esa palabreja tiene una connotación muy especial, y para la Universidad Católica de Manizales, que tiene un sello personalista y liberador, tiene un contenido muy vital. Proso viene de un sánscrito, proso, que significa personaje que se reviste de dignidad, que se pone la máscara de esa divinidad a la cual aspira a llegar a ser. Y pon, prosopon, significa persona, pon. Voz onomatopéyica de un instrumento muy antiguo, para significar que ese ser humano resuena, el tambor resuena. Prosopon, el ser digno, el que se actúa a sí mismo, que tiene aspiraciones de perfectibilidad y que resuena, que se muestra en la condición ideal de llegar a ser lo que él quiere ser. Entendido ese currículo de características sociales como un zócalo fundado que muestra en esa relación entre el sujeto, el individuo y la persona, en las connotaciones propuestas, con su capacidad autoeco-organizada. Es decir, que aquí hay un interés liberador, un currículo que le proponga como telos inmenso
como esa gran perspectiva pedagógica de la que nos hablaba esta mañana el profesor Pablo Romero, que nos decía que no tanto como un modelo, sino como una perspectiva, se propone que se desarrolle una estructura de conciencia, es decir, que ese ser humano pueda ir en sus propios carros, en sus propios autos. La estructura de conciencia tiene que ver con lo autogógico, con el gobierno de sí mismo, con la autonomía, con el autoconcepto, con el autoanálisis, con el autogobierno. En comparación con lo que hemos heredado normativamente de nuestras constituciones e instituciones. La primera idea de currículo fue una idea de conjunto, data de 1985 y decía que era un conjunto estructurado de principios y normas que orientan el proceso educativo mediante una enumeración que incluye actividades, metodología, criterios, pautas, etc. La ley general no lo cambió mucho. En su inciso 76 vuelve a insistir en la idea de conjunto y llena eso como una gran canasta, la llena de planes de estudio, de programas, metodologías y procesos. Obsérvese que estas miradas cuantificadoras del currículo no nos han permitido avanzar más allá de concebir el currículo como el plan de estudios, de concebir el currículo como un listado de cosas y asuntos para hacer. Pensamos que ese currículo al cual se han referido también mis compañeros antecesores tiene que ver con un currículo humanizante, un currículo que supere la concepción de conjunto propio de ese inciso de las leyes nuestras, por un currículo vivo que hospede su mirada aguileña en la condición de humanidad esperanzada, adveniente, inquieta y en tensión permanente con el conocimiento y las maneras de ser de lo humano. ¿Cómo son esas maneras de ser de lo humano? Educable, político, histórico, cultural, cognitivo, comunicativo, ético, estético. Bueno, me estoy refiriendo a todas sus multidimensiones. Un currículo que desde la emergencia pedagógica le da sentido y realidad a un proceso formativo que busca los autos, que busca la transformación, al proceso migrante de la condición humana, al proceso cambiante de la naturaleza educanda, en la cual insistía el profesor Goy. Le agregamos el auto. No basta proponerle motivos de transformación, de migrancia de lo humano, de cambio de lo humano, sino también de auto, es decir, se vuelve el desafío no como un compromiso de afuera hacia adentro de las instituciones, del educare, sino como una posibilidad de potenciar de adentro hacia afuera, desde el educere, esa naturaleza humana, comprometerlo, que el ser humano se implique en el proceso, es decir, se autotransforme. A manera de capullo se muestra contenida toda la humana condición del sujeto fragmentado, con ansias de libertad, en la tensión permanente de lo cierto, lo incierto, lo junto, lo disjunto y la diferencia. Ese último asunto, que es el que nos coloca el sello de la individuidad, es decir, de la singularidad. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Hasta dónde está la diferencia del otro. Un currículum vivo, en algunas de sus expresiones podría ser como un proceso de construcción, y agréguenle lo que necesita, como un proceso de adaptación, como una opción para contextualizar, como una búsqueda de la verdad, una de las muchas verdades, no la única verdad, como un proceso de formación integral, es decir, de buscarse la forma, y más que integral, a la manera de Maffesoli, de una formación de enteridad, es decir, del ser humano entero. Pareciera como si la mirada de lo integral, desde algunos analistas, sigue siendo una condición muy institucionalizada, políticamente hablando, mientras que hablar de la enteridad es acercarse más a todas las dimensiones de lo que somos como humanos. Una opción de crecimiento, un currículo vivo en otras expresiones, como una transfiguración del humano, un cambio, una arquitectura del educando, es decir, de qué está constituido ese ser humano en todas sus dimensiones, como un proceso de negociación
como los múltiples ejemplos que nos dio el profesor Pablo esta mañana, como una estrategia de apropiación, es decir, que ese ser humano se sienta implicado, comprometido, como un camino de transformación. Finalmente, como una estrategia configuradora de humanidad. Miren que estamos hablando de configurar. Ese prefijo con es colectivo. Siempre que hay un con, hay un metido ahí, como en la conversación, como en el convenio, como en el compromiso. Una posibilidad de y para. Una posibilidad, no una forma quieta, planimétrica, como sucede en nuestras aulas de clase y en nuestros proyectos educativos institucionales. Un pacto de convivencia, si es que queremos hacer un acento en las relaciones, en las condiciones de civilidad. Una carta de navegación, algo que nos muestre como una brújula, una bitácora de vuelo, hacia dónde dirigir, cuál es esa perspectiva de desarrollo, ese horizonte, ese futuro, ese sueño dorado de formación que le queremos proponer. Un currículo como un proyecto de vida. A la manera pestalozziana, un currículo que procure la transformación de la cabeza, el corazón y las manos.